diciendo que lo llamaron a contar después que usted hizo sus programas explicando cómo los suecos, como ciudadanos iguales que cualquier otro mundo, habían logrado desarrollar su país. Yo explíqueme. Tengo recogido incluso las grabaciones y los textos de los programas sobre Suecia que yo hice, que te los puedo enseñar. Es muy interesante, es muy interesante. Entonces, pero explíqueme por qué fue que les molestó que usted hiciera eso. Porque los suecos no concebían que un extranjero pudiera hablar de Suecia entendiéndola como debido. Y a pesar de que llegaban montones de cartas dando las gracias por estos programas, porque los programas se escuchaban fuera de Suecia, ¿no? En español. Pues no. Pero además porque usted humanizaba un poco hacía posible el modelo sueco para los demás. Un extranjero no es competente para hablar de Suecia, era su principio. Hay que ser sueco o no. Un extranjero que lo empleamos aquí, que ponga un poco de música y cuente 4 chorradas, pero que no se nos meta a hacer análisis de la Suecia laboral y la historia de los vikingos. Eso no me lo admitían. Y además se creó otro conflicto porque había un sueco hispano que era un hijo de suecos que era franquista y que él tenía una voz él no podía ser locutor, era el que hacía las traducciones de las noticias, y yo me di cuenta de que este tío, cuando venía una noticia que era adversaria al franquismo, la tiraba al cesto de los papeles. Y era un tío que en realidad odiaba a Suecia. Es decir, en algunas traducciones lo que hacía era poner a Suecia. Hubo una película que en sueco se titulaba Lecho Fraterno. Era una historia de 2 hermanos, un hermano y una hermana que se acuestan. Se llamaba Syskonbed, que la traducción correcta es Lecho Fraterno. Bueno, él la tradujo Los hermanos en la cama. Y se llamaba Bretman y es autor de libros de español. Es decir, no es que no supiera español, es que le interesaba poner en evidencia a Suecia porque en aquel tiempo se dice, Suecia es el país donde todo el mundo se acuesta con unos con otros. Entonces le gustaba eso, ¿no? Entonces yo tuve que denunciar eso también. Entonces empezaron a buscar las vueltas. Al final me rescindieron el contrato, primero porque exigí normas laborales como el debido, que resulta que estaba trabajando sin derecho a pensión y cosas así. Entonces yo les hice por el sindicato que regularan la cuestión, y ya eso también les molestó. Y entonces trabajaba por contratos anuales y me rescindieron el contrato, que dice, no, es que usted habla un español que no es el normal, el de América Latina. Entonces el jefe del sindicato dice, ¿usted sabe español? No, yo no, pero bueno, pues pregúnteselo a Ramírez, él sabrá. Sí. Bueno, en aquel tiempo yo había tenido un conflicto que consistía en que yo había en los programas sobre la vida laboral de Suecia había puesto una melodía, siempre empieza con una música, que era que es los hijos del trabajo, que es una melodía aplicada a una canción sueca que es básica para el movimiento, no el comunista, sino justamente el socialdemócrata. Entonces al oír esa melodía me llama el jefe y dice, ¿has puesto una melodía comunista? Digo, no, de comunista no tiene nada. Además la melodía procede de un juego de teatro. Le di una lección de dónde procede. Bueno, pues la tienes que quitar. Todo esto, este tema de que me acusaron de comunismo porque había usado, si era un tema del trabajo, me parecía muy bien poner una melodía que tenía que ver. Entonces, en ese momento yo había entrado en contacto con un sueco que se había doctorado en Latinoamérica, era de Gotemburgo, y conocía el español perfectamente. Se llamaba Åke Vedin, no sé si habrá oído hablar de él. Entonces yo a él lo había entrevistado, entonces cuando se enteró de esto dice, hombre, yo soy ahora jefe del archivo histórico del movimiento obrero de Estocolmo, vente a trabajar conmigo. Entonces
dejé la radio y entré de bibliotecario en el Archivo Histórico del Movimiento Obrero, que es una institución de lo más emblemático de Suecia. Los suecos no conocen ellos mismos las instituciones realmente valiosas. Este archivo es el más antiguo de Europa. Se creó en 1902. Y es algo fabuloso, ¿no? Entonces yo entré ahí de bibliotecario y con la tarea de poner orden en toda la colección bibliográfica. Yo había seguido yendo a la universidad así ahora por horas libres, pero ya me había apartado totalmente. Entonces ahí estuve en este archivo trabajando. Estuve empleado 10 años. Y de los incunables que hay, ¿cuál es lo más valioso que usted considera? De los documentos que existen ahí, ¿cuál es lo que usted considera que es un tesoro? No, bueno, fuera de toda... Hay muchos, hay libros, no solamente hay libros y documentos. Está la documentación de Olof Palme, la de Tage Erlander, es decir, todos las personas más importantes del movimiento obrero sueco, y hay un archivo personal mío también, ¿no? Está allí recogido. Y luego había una biblioteca muy completa, que el elemento más valioso de la biblioteca era todos los folletos que se habían publicado en la promoción del movimiento obrero y del socialismo durante los 50 primeros años del siglo pasado. Esta era la colección más importante. Y entonces el archivo y biblioteca del movimiento obrero estaba financiado, o sea, estaba el partido, los sindicatos y el Estado. Entonces el gobierno sueco tenía concedido una subvención anual. Y el presidente de la directiva del archivo era el Riksbibliotekarie, el jefe de la Biblioteca Nacional. Entonces las bibliotecas grandes, universitarias de Suecia, siempre han estado recogiendo lo que se publicaba en Suecia. Hay una ley que obliga a todas las imprentas a enviar un ejemplar de todo lo que impriman a la biblioteca. Pero en esos años primeros en que el movimiento obrero estaba mal visto, toda esa literatura, que es la que muestra cómo la vida laboral y el movimiento obrero se fue estableciendo, que es una joya, todo eso no lo tenía. Entonces yo recuerdo que este hombre quería de pronto suprimir nuestra biblioteca, meterla en la biblioteca real, y yo puse que no, ni hablar. O sea que hay una colección de textos que no los tienen en las otras bibliotecas y que muestran cómo el pensamiento obrero, sobre todo, se va desarrollando, ¿no? Y luego hay eso, infinidad de donaciones en cuanto a alguna persona importante del movimiento obrero estaba, antes de que la viuda tirara sus papeles y sus libros, y íbamos a recogerlos, ¿no? Entonces a mí esa estancia en el archivo ahí fue la institución donde a mí realmente donde me sentí reconocido. Es los únicos en los cuales he tenido agradecimiento.